Salud. Estamos con el libro de números y ya está finalizando prácticamente este libro y estamos en el capítulo 27, pero también en este capítulo, y eso me pone un poquito triste porque también finaliza prácticamente la vida de Moisés. Y entonces yo quisiera leer solamente un pasaje aquí que me sorprende en toda esta, que es del 1 al 11, las hijas de Zelofeja. Vamos a ver qué nos dice. Vinieron las hijas de Zelofeja, hijo de Efer, hijo de Galaa, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José. Los nombres de los cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad. Me gusta esta parte de nuestro Dios. Les daré la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablará diciendo, esto ya es un mandamiento, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaré su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será para los hijos de Israel, esto será el estatuto de derecho como Jehová mandó a Moisés. Interesante porque aparecen estas mujeres acá, estas cinco mujeres, y están defendiendo sus derechos y poniendo a su padre, dándole una categoría a su padre importantísima, porque ellas dicen que su padre no estuvo en la compañía de los que se rebelaron contra Dios, o sea, con Coré, sino que murió como cualquier otra persona en el desierto. Y él dice, le van a quitar su herencia dándola a nosotros. Y me gusta, y esto quisiera tratarlo en el capítulo 36, hermanos, si me dan la oportunidad a ustedes, porque se habla específicamente de eso y trae cosas maravillosas. Pero me gusta porque estas mujeres hicieron cambiar las leyes de la herencia. Dios la cambió. ¿Y por qué la cambió? Pues primero porque era mujer y segundo porque vieron y vio Dios que su padre les legó algo importantísimo, que es la honestidad, la transparencia, la sinceridad y el querer estar haciendo bien las cosas y obedeciendo a Dios. Los invito para el día 18 de este mes a ver este capítulo 36 donde se va a hablar más sobre este asunto. Pero lo que nos embarga hoy lo que nos ayuda hoy es Moisés. Dios le dice en el versículo 12, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, a Barín, y verá la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Ya en el capítulo 20 de este pasaje vimos qué pasó con Aarón, cómo fue también subió a un monte, se le quitó su traje como sacerdote, se lo colocaron a su hijo Eleazar y partió a reunirse con su pueblo, pero también le tocaba
a Moisés. Y Dios le dice, verás la tierra solamente. Y ahí en el versículo 14 les dice por qué no va a entrar. Les recuerda, nosotros ya sabemos por qué no va a entrar Moisés a la tierra prometida. Simplemente porque no santificó el nombre de Dios a la hora de cuando Dios le dice, háblele a la roca. Y él la golpeó, no santificando su palabra, porque le mostró al pueblo que era que yo estaba bravo con el pueblo y yo no estaba bravo con el pueblo. Simplemente era que estaba molesto, era Moisés. Pero me llama la atención es que termina algo maravilloso, una vida de 40 años de Moisés. ¿Y qué es lo que ha visto Moisés? ¿Qué fue lo primero que vio Moisés? Sería una buena pregunta. Ya conocemos qué fue lo primero que Dios le mostró a Moisés cuando lo llamó en el desierto, cuando estaba como pastor de ovejas de su suegro. Y en el capítulo 3 de Éxodo, voy a leerlo porque es importantísimo. Él vio la zarza ardiendo y le llamó mucho la atención y se empujó a ver y a investigar por qué esta zarza no se quemaba por el fuego. Y es cuando escucha la voz de Dios nombrando su nombre por 2 veces, Moisés, Moisés. Y Dios le dice sus planes, qué es lo que tiene proyectado hacer con su pueblo Israel. Y en el versículo 7 de este capítulo 3 de eso, le dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Y esta es la parte que incluye a Moisés. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Instrumento para esa gran obra. ¿Qué es lo que ha visto Moisés? Para citar algunas cosas, vio cómo se convirtió el agua de río Nilo en sangre, cómo el polvo de la tierra se convirtió en piojos, cómo atravesaron el mar rojo en seco, cómo Dios lo llamó para el monte Sinaí, para entregarle las leyes, los 10 mandamientos. También enfrentó a su familia y al pueblo quejándose por él. Y han sido 40 años que han pasado por su vista. Quizás en ese momento cuando Dios le dice, vas a partir a reunirte con tu pueblo. Interesante. ¿Por qué duró 120 años? 40 años en Egipto pensando que era un grande. 40 años en el desierto pensando qué era, quién era él. Y Dios lo llama a ser Moisés, porque no hay uno más en el mundo como Moisés. Entonces uno se preguntaría y dijera, bueno, ¿qué es lo que usted más, cuál sería la última cosa que tú podrías decir cuando te llaman, cuando sabes que vas a morir? ¿Cuál es tu última petición? Y me gusta porque en el versículo 15 de este capítulo 27, Moisés está preocupado por su pueblo. Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y eso es maravilloso de Moisés. Aunque, oye, ponga cualquiera, ojalá que sufra como yo sufrí, pero no, él está pensando en su pueblo y le dice a Dios, ponga a alguien alguien que sea un varón de esta congregación y que se convierta como un pastor para este pueblo, para que no sea una oveja sin pastor.
En el Salmo 77, en el versículo 20, cuando tenga la oportunidad, búsquenlo. El salmista dice que Aarón y Moisés eran como pastores de su pueblo. Interesante. Y aquí en este versículo 17 es profético. Por eso quizá a lo mejor a lo mejor Moisés pensó en Josué, porque era su mano derecha, lo había escogido hace mucho tiempo. Pero la profecía viene también ahí en este versículo. ¿Por qué? Porque también Moisés está diciéndole a Dios, busque un pastor para su pueblo y está asomando a Jesús, el buen pastor, que iba a venir 1500 años más adelante, porque estaba profetizando eso. Por eso que a Moisés, cuando llegó los tiempos de Jesús, la gente esperaba un profeta como él, porque no había nadie como Moisés. Y me gustó la respuesta de Dios en el versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. El espíritu está sobre él y pondrá su mano sobre él. ¿Y por qué está el espíritu sobre Moisés, sobre José? ¿Será bueno? Bueno, porque está siempre atento a su señor Moisés. ¿Se acuerda cuando empezó el éxodo por el desierto? Él fue el encargado de hacer un ejército para enfrentar a los amalecitas. Él está siempre disponible. Fue el que acompañó a Moisés hacia el monte Sinaí, quedó esperándolo ahí a mitad del camino. Estaba siempre pendiente ahí. Y eso es lo importante y lo que nos enseñan nosotros. Si queremos ser líderes, si queremos estar hombres y mujeres que estén en la iglesia, tenemos que empezar a hacer las cosas desde ya, no estar esperando que nos llamen para hacer las cosas. Y eso es lo que me gusta de Josué y Dios lo considera porque ya está el Espíritu sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás cargo en presencia a ellos y pondrás de tu dignidad, o sea, pásale la autoridad a él delante de la congregación y que los hijos de Israel le obedezcan. Esto es interesante, porque Dios no iba a hablar tampoco con Josué directamente, porque no es Moisés. Dice en el versículo 21, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín. Ya conocemos qué es el Urín y el Tumín. Son aquellas piedras que están en el efod del sumo sacerdote, que cuando se le consultaba algo a Dios, si tenían que marchar sí o no, la piedra que salía decía sí o no. Siempre iban a estar consultando a Eleazar. Por eso que Dios no iba a hablar con José, porque no es Moisés. Recuerda que Dios dijo que era el único que iba a hablar cara a cara. Y dice, él y todos los hijos de Israel son con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Interesante cómo Dios llama a Josué. Pero también es interesante cómo Moisés termina su vida. Aunque no va a entrar a la tierra prometida, logró hacer el trabajo que Dios le dio. Manejar a 2 millones de personas. Su liderazgo no va a ser comparado con ninguna otra persona. Es más, si leemos en Josué, en el capítulo 1, mis hermanos, en el versículo 16, algunas tribus le respondieron a Josué diciendo de esta manera, versículo 16, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado e iremos a donde quieras que nos mande, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Me gusta. Me gusta como el pueblo aceptó al liderazgo de Josué. Y Josué, pues, quizás no se esperaba esto, hermanos.
de que fuera llamado a ser el protagonista de llevar la, el pueblo a la tierra prometida. Quizás pensaba él que el que iba a hacer ese trabajo era Moisés, pero no, pero en el capítulo 13, número, si ustedes no notaron algo interesante, cuando aparece la lista de los que fueron llamados a ser espías para ver cómo era la tierra, aparece Oseas, hijo de Nun. Ese era el nombre de Josué. Oseas, ¿dónde está Oseas? Oseas significa salvación. ¡Salvación! O sea, como que diciendo, Epa, tú eres que no vas a salvar. No, entonces Moisés le cambia el nombre a Josué. Dios es el que salva, más nadie. Dios es el que... Y fíjate que el nombre de Josué es el mismo nombre de Jesús. Jesús es el Salvador. Entonces aquí estamos como culminando la vida de Moisés, que es la ley, y empieza el trabajo de Josué, que es Dios el que va a llevar a esta gente cumpliendo las promesas que le hizo a Abraham y a todos los patriarcas de que iba a cumplirse, de que iba a llegar a la tierra prometida, y es Josué el que lo va a llevar. Coloque un pastor que guía a este pueblo para que no ande como ovejas sin pastor. Una profecía de Moisés a este pueblo de Israel. Por eso es que Dios en el capítulo 1, hablando de Moisés, le dice a este José, nunca se apartará de tu boca este libro, la ley, hablando de lo que escribió Moisés, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No, que salió bien en los hermanos que están siendo bendecidos, que las cosas se consiguen, los milagros tras milagros al grupo de Café con Dios. ¿Por qué? Porque nunca apartamos este libro de la ley, nunca apartamos la palabra de Dios de nuestras vidas. Dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque quizás José se conseguía en una situación, oye, cualquier cosa, oye, tengo que ponerme los zapatos de Moisés. Sí, tiene que ponértelos. Oye, es fuerte, claro, es un trabajo grande, porque él vio el trabajo que hizo Moisés, cómo enfrentó a ese pueblo, incluyendo su familia. Pero entonces Dios le dice, mira que te mando que seas fuerte, esté fuerte y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Igualmente, igualmente. Tenemos al buen pastor, a Jesús. Él dice igualmente a nosotros, esfuérzase y sé valiente, Ember. Esfuérzase y sé valiente, grupo de café de la mañana, porque Dios está con nosotros y hará prosperar nuestros caminos. Qué buen capítulo, qué buen capítulo. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.